Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 6, versículos 7, 12, 13. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque en esta noche nos podemos reunir como pueblo suyo, como iglesia. Y a través de esta reunión, Señor, su palabra es la que marcará una diferencia también en nuestras vidas. Te pedimos y te rogamos, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda concentrarse. Este es el mejor momento del culto. Este es el momento en donde escuchamos tu voz. Este es el momento en donde tú nos hablas. Este es el momento en donde tú nos ministras y nos respondes, Señor, a tantas interrogantes de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tomes el control de cada mente y corazón y que podamos estar atentos, sensibles, Señor, a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy sucederá a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. La semana pasada iniciamos con una temática llamada mentores y discípulos. Y hoy tenemos la segunda parte o segundo tema de esta serie y le vamos a poner como título: Jesús, el mentor modelo. Jesús, el mentor modelo. Hemos leído estos versículos porque son sumamente importantes. Y claro, cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de las muchas lecciones que podemos aprender de Él. De todo lo que podemos tomar de nuestro Señor Jesús para aplicarlo a nuestra vida. Y como iglesia, por supuesto, nosotros tenemos que abrir muy bien nuestros ojos y al mismo tiempo entender los objetivos los cuales el Señor tiene cuando Él enseña. Hay dos objetivos principales. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el primero. Y sin duda cada uno de nosotros ya hemos recibido ese perdón de pecados. Pero también vino para levantar y entrenar líderes. Y eso a veces no lo entendemos muy bien. La idea de nuestro Señor Jesús es que esos líderes que Él vino a entrenar y levantar puedan continuar su obra después de que Él deje la tierra. Ese era el propósito del Señor. Y de esa manera entonces el propósito de Dios se cumpliría. Cuando miramos la escritura y vemos, por ejemplo, a los 12 elegidos que pasaron por una etapa de discipulado donde nuestro Señor Jesús los formó, los entrenó para graduarlos como apóstoles. Para entender el lenguaje lo digo así: para graduarlos como apóstoles. O sea, les instruyó, les guió, les ministró, los educó y después de un tiempo entonces los graduó como apóstoles. Si Jesús llamó a los 12, no fue por querer
estar solo, o sea, no porque no quería estar solo, a eso me refiero, sino los llama con el objetivo en mente de que sus discípulos pudieran entrenar luego a otros, o sea, que se multiplicaran. Esa era la idea de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús pasó por esta tierra, cuando Él estuvo en su ministerio, una gran cantidad de multitudes de personas lo seguían constantemente. Pero todo cambió cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza esas palabras o esa frase que todos conocemos: vengan en pos de mí. El llamado es como le dice a Mateo: sígueme. Es como le dice a la multitud: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Había una multitud de gente. Entonces, desde ese día es como si de nuevo hubiesen entrado a clases para aprender del maestro, para aprender de Jesús. Ellos tenían que hacer eso, o sea, deberían ser, hacer, creer y enseñar como testigos de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo transformarse en embajadores por todo el mundo entero. Entonces Jesús intencionalmente se concentró en unos pocos, no en toda la multitud. Quiero aclarar esto. El Señor Jesús no descuidó la multitud, pues seguía alimentándolos, seguía sanando a los enfermos, haciendo milagros. Pero lo que Él hizo fue seleccionar solo a 12 para ese entrenamiento especial e intenso que iba a tener. Tal vez para nosotros hoy sería más importante enfocarse de lleno, por supuesto, en las multitudes, en la cantidad de personas, porque es más llamativo, porque es más interesante, ¿no? Es más popular también. Pero nuestro Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba realizando. La tarea específica no era impresionar a nadie, era establecer un reino, era darle solidez, consistencia a ese reino. Y esto entonces significó que Él necesitaba gente que pudiera guiar a las multitudes. Cuando nosotros sugerimos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como un modelo de mentor, es porque estamos seguros que este método sirve. O sea, Jesús lo comprobó, Jesús lo realizó. De no haber sido así, hoy el evangelio no habría llegado a nosotros. Si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, y si Jesús no hubiera estado seguro de lo que hizo, el evangelio no hubiera llegado a su vida. Entonces, si tenemos el deseo y el propósito de expandir el evangelio en nuestra ciudad, en nuestra región, en el mundo entero, necesitamos entonces seguir el modelo de Jesús, mirar cómo Jesús lo hacía. Una de las cosas que rescato en este modelo es que Él aprovechaba el enfoque de influencia. Hay niveles de influencia. También hay niveles de esfuerzo que han de ser entregados a diferentes grupos de personas para poder cumplir el propósito de Dios. Jesús ministró de manera diferentes a las personas. Y por supuesto, esto se llama enfoque de influencia. Yo debo influenciar en las personas, pero no puedo influenciar en todas de la misma manera. Usted puede influenciar en las personas, pero no podrá influenciar en todas de la misma manera. Entonces, Dios nos creó a usted y a mí como seres comunitarios, para vivir en comunidad, por decirlo así. Y por consiguiente, entonces, si logramos entender eso, somos capaces de influir en otros o influenciar a otros, y a la vez recibir también influencia de otras personas. Esa es la realidad nuestra. Si hoy usted está aquí, porque alguien influenció en usted, alguien le llevó a Cristo, alguien le habló del Señor, y fue tan convincente que usted está aquí hoy sirviendo al Señor.
Entonces, en la manera en que creemos y aprendemos, es la forma en la que Dios establece que nosotros también podamos influenciar a otros. Pero depende de nosotros administrar esas influencias. Depende de nosotros cómo lo hagamos. Sobre todo las que intentan influirnos a nosotros. Debemos ser cuidadosos en eso. Debemos entonces tener a todas las personas de alrededor, pero solo a un grupo selecto, mantenerlos cerca de nosotros, porque esas personas moldearán nuestro carácter y nuestra vida. Esto es una realidad. Hoy podemos ver a muchas personas, y lo puedo decir como ejemplo práctico. Es imposible que yo pueda tratar con todos ustedes. Algunos se acercan más, otros más de lejos. Unos hablan más conmigo, otros menos. Y sin duda algunos dicen: él es el pastor. ¿Y cómo sabes? Es que siempre lo veo allá. Pero nunca hemos hablado en forma personal. Y es ahí entonces en donde no puedo influenciar en todos, ni tampoco ellos pueden ser influenciados por todos. En este sentido entonces podemos tener a una multitud de personas a nuestro alrededor, pero siempre las que moldearán nuestro carácter serán aquellas que están cerca de nosotros. En la vida de Jesús también encontramos círculos de influencia que él manejó. Vamos a ver algunos enfoques allí. Primero está la multitud. La multitud, de acuerdo a la Biblia, eran 5,000 sin contar mujeres y niños, que en varios pasajes de la Biblia aparece allí. Esos eran los que le amaban y seguían al Señor. Y también estaban dentro de ese grupo los que le odiaban, increíblemente. O sea, esa multitud tenía gente que amaba a Jesús y también tenía gente que lo odiaba. No creo que sea aquí así, pero posiblemente, ¿no? Los que presionaban también estaban ahí, los que estaban siempre instigando de alguna manera, y estaban los que le seguían, pero en su mayoría, muchos solamente para recibir un favor, una ayuda, ser alimentados, ser sanados o algo que pudieran de alguna manera obtener del maestro. Esa era la forma de la multitud. Esa es la multitud. Luego de ahí vemos en el pasaje de la Biblia, o en los pasajes de la Biblia, encontramos a los 70 enviados. Recuerde que el Señor envió también 70. Fueron personas comprometidas con Jesús. No solo les gustaba la enseñanza del Señor Jesús, sino que también, por supuesto, se involucraban con Él. Este grupo, y lo puedo plantear, este grupo se convirtió en las manos y en los pies del Señor Jesús para extender su ministerio. O sea, era gente comprometida. Luego tenemos a los 12, a los discípulos. No solo estaban comprometidos con el Señor Jesús, sino que Jesús sabía que estos llevarían adelante la labor que Él les encomendaba. Ellos instruirían a la iglesia, darían forma y estructura, por supuesto, al liderazgo de la iglesia universal. Y ellos más aún establecerían también, por supuesto, un plan piloto, por decirlo así, de lo que la multitud debería hacer, de los enviados y los próximos discípulos que sin duda harían más discípulos. O sea, de allí es donde la iglesia nacería, en la proyección de lo que ellos harían a través de lo que aprenderían del Señor Jesús. Luego allí tenemos otro grupo más disminuido. Comenzamos en la multitud, los 70, los 12, y dice: hasta ahí llegamos, pastor, no hay nada más. Sí, sí hay. Están los 3. ¿Quiénes son los 3, pastor? Fueron quienes Jesús llamó siempre para orar con Él. Fueron los que estuvieron, por supuesto, en la transfiguración. Fueron los más cercanos. Los discípulos que estaban con Él constantemente eran más que discípulos, eran amigos. Compartían las cargas del Señor Jesús y conocían al líder y maestro. Disfrutaban de alguna manera del calor de su persona. Estaban con Él, pues tenían un entendimiento más profundo de Él que todos los demás discípulos. Estos eran Pedro, Juan y Jacobo. Usted y yo entonces también tenemos
círculos de personas que nos rodean en nuestra responsabilidad de administrar, por supuesto, esos círculos de personas. Esos son los círculos de influencia. Esa gente que nos rodea, que está cerca de nosotros. Y posiblemente usted dice: no, es que hay mucha gente al lado mío. No, pero siempre usted tiene un círculo reducido de personas. Su amigo, su amiga, la comadre, el compadre, por decir de alguna manera, ¿no? El pariente cercano. Hay muchos parientes, pero siempre hay uno que es más cercano que todos los otros. Y ahí es donde usted entonces está siendo influenciado o está influenciando. Piense por un momento, ¿cuántas personas han pasado por su vida? ¿Cuántas personas han influenciado en su vida? Y más aún, ¿cuántas personas están pasando ahora mismo por su vida? Y la pregunta que debiera usted responder es: ¿qué huella usted está dejando en esas vidas? ¿Cómo está usted marcando esas vidas? Mientras más pronto nosotros conozcamos y manejemos esto o entendamos esto, más temprano entonces va a iniciar nuestro caminar hacia el cumplimiento de nuestro propósito y también la toma de decisiones sabias en nuestra vida. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo está mucho más allá del alcance de las multitudes, mucho más allá. Su objetivo, el propósito inicial, era enlistar hombres que podrían dar testimonio de su vida y llevar adelante su obra cuando Él retornara al Padre. Recuerde que Jesús no está aquí en el sentido literal y físico. El Espíritu Santo está aquí. Y eso es una diferencia enorme. Pero en ese momento Jesús tendría que irse, y la pregunta a hacer o a responder era: ¿quién va a seguir esto? La iglesia de hoy necesita mentores que tomen a esos discípulos que están ansiosos de volverse líderes. Mire lo que dice Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No hay nada malo en desear eso, al contrario, es bueno. Entonces debemos prepararnos y también debemos preparar y entrenar como Jesús hizo con los 12. Entrenar a aquellas personas que quieren ser líderes y que quieren influenciar a otros. Entonces entrenarlos, prepararlos. Hay que reconocer que Jesús era y es el más brillante, extraordinario, más grande maestro de todos los tiempos. Y estamos llamados a imitar su manera de trabajar. Estamos llamados a imitar su forma de enseñar y de guiar a aquellos que van a ser discípulos. Y en esto, hermano querido, debemos perder el miedo a escoger a uno y decirle: sígueme. Imagínese usted, mira al hermano que está al lado y dice: sígueme. Y el hermano lo mira y dice: ya. ¿Y a dónde te voy a seguir? Esto es una realidad. Nosotros necesitamos, hermano querido, entender esto. Si usted es un cristiano experimentado, entonces debe enseñar lo que ha aprendido. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Usted ha recibido algo, por favor. Lleva años, es como decía hace poco rato atrás, hay viejos estandartes todavía aquí. O sea, imagínense cuánto han recibido esos viejos estandartes. Ahora, el mentoreo espiritual, hermano querido, siempre procura seguir a Cristo. O sea, cuando nosotros queremos mentorear a alguien, guiar a alguien, enseñar a alguien, nosotros tenemos que seguir como Cristo lo hacía. Tanto en contenido como en estilo, en mensaje como en método, en sustancia como en forma, absolutamente en todo. Los pastores, en este caso sus pastores aquí en la iglesia, los ancianos de la iglesia, los maestros y todo aquel hermano que es líder de esta congregación,
tenemos que enseñar exactamente lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Sabe? No hay necesidad ni esperanza de descubrir un modelo mejor que el de Jesús. No hay otro modelo mejor espiritual que el de Cristo. No hay otro ejemplo más preciso y más firme que el de Cristo. Entonces Jesús toma la iniciativa de llamar a sus discípulos, pero luego que ellos aceptaron, por supuesto, el llamado, ¿qué es lo que hace el Señor? Él les exigió el derecho de ser su único maestro. Y aquí se nos complica la historia, ¿no? Porque Jesús fue el único maestro de sus discípulos. O sea, tú no puedes decir, no, yo voy a esa iglesia y estoy siendo discipulado y estás escuchando a Pedro, Juan y Diego por fuera. Tú tienes que entender esto. Jesús los llama a ellos y les exige el derecho de ser su único maestro. Porque Él estaba preparando a hombres para que llevaran mucho más fruto espiritual. No para una carrera de conocimiento público, sino para negarse a sí mismos. Él, nuestro Señor Jesús, les formó para que ellos pudieran entonces trabajar en el nombre de Cristo, para que tuvieran la disposición de sufrir por la causa de Cristo. Él no los enlistó únicamente para un periodo limitado de tiempo. Él no los tomó para que ya van a trabajar un mes conmigo y hagan su mejor esfuerzo y después se van de vacaciones. No era para un limitado tiempo, sino que los desafió a un compromiso que duraría toda la vida. Mira los evangélicos hoy. Aceptan a Jesús, deciden ser discípulos hasta cuando aparezca el primer problema. Esa es la triste realidad hoy. Y Jesús no hizo eso. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús como un modelo de mentor, como un modelo de maestro, ¿qué elementos entonces encontramos en su forma de entrenar a estos 12? ¿Qué querríamos nosotros imitar en el día de hoy de Cristo? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Qué método Jesús utilizó? Cuando leemos la escritura nos damos cuenta de 6 pasos importantísimos. Jesús se esforzó por decirles que, no voy a decir todo lo que Jesús les dijo, sino que por decirles que constantemente Él les decía todas las cosas. Luego les decía el porqué de las cosas. Él les mostraba cómo hacerlo. Luego lo hacía con ellos para que lo aprendieran a cabalidad. Luego los dejaba hacerlo solos y luego los enviaba. Todo es importante. O sea, tú enseñas, por decirlo, el Señor Jesús le decía lo que tenían que hacer, ellos lo aprendían, se los enseñaba, luego les decía el por qué tenían que aprender aquello, y cuando ya lo aprendían, entonces les mostraba cómo hacerlo, y luego entonces lo hacía con ellos para que lo aprendieran mejor, y luego los dejaba haciéndolo solo, y una vez que lo hacían solos, los enviaba. El mentoreo, hermano querido, es importante. El mentoreo que Jesús tenía era un mentoreo intencional. O sea, tenía intención. No era casualidad, no era un asunto a ver si aprenden algo. No, él sabía lo que estaba haciendo. Imaginémonos ¿qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiese mentoreado líderes durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra? Imaginémonos. Jesús vino a sufrir y a morir para salvar al mundo. Y luego, maravillosamente, se levantó de la tumba e hizo manifiesta su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y las cosas más grandes de la historia ocurrieron allí. Pero imaginémonos, si Él no hubiera preparado a esos hombres, la pregunta es, ¿quién hubiera contado
¿O quién hubiera comunicado lo que ocurrió allí? ¿Quién hubiera llevado las buenas nuevas? Si él no hubiera preparado discípulos, entonces, ¿a quién hubiera enviado? ¿Quién hubiera expandido el reino de Dios? No habría líderes para fundamentar y guiar, por supuesto, al pueblo de Dios. Mucho menos existiría la iglesia. No habría iglesia, porque nadie sabría lo que habría ocurrido en un escondido y polvoriento país del Imperio Romano. Entonces la mejor historia de todos los tiempos hubiese llegado a convertirse en la mejor historia nunca contada. Y el plan de Dios para la redención, para la salvación de la humanidad y de todo este mundo jamás se habría desarrollado. ¿Me sigues en lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se aseguró de que tal desastre nunca ocurriera y preparó a hombres para que supieran lo que tenían que hacer después de que Él se fuera. Intencionalmente llamó y entrenó a esos líderes para que el evangelio siguiera corriendo hasta los confines de la tierra. Para que ese movimiento continúe, estamos llamados a mentorear nuevos líderes en nuestra iglesia. Dice amén. ¿Sabe? Jesús oró, llamó y entrenó a los 12 con el fin de que llevaran el mensaje de las buenas nuevas. Y estos fueron los hombres de quienes el evangelio de Dios dependería. ¿Deberíamos nosotros hacer algo menos que eso? Conforme la iglesia continúa su marcha hacia el propósito de Dios, ¿deberíamos hacer algo menos de lo que Jesús hizo? Nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos y lo que hicieron los discípulos de Cristo con otros discípulos, y así sucesivamente. El futuro de la iglesia del mañana depende de la selección y entrenamiento de líderes hoy. Debemos orar de manera decisiva por líderes para este tiempo. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos obreros. Tenemos demasiados observadores, demasiados turistas. Necesitamos obreros. Entonces la pregunta que debiéramos responder ahora: ¿estamos desarrollando nuevos líderes en nuestra iglesia? ¿Estamos desarrollando nuevos líderes en los templos Bethesda? Hagamos cuenta de algo, hagamos una... ¿cómo le podríamos llamar? Un ejemplo práctico. Hagamos cuenta que hoy estamos todos en una reunión de líderes, que esta es una reunión de líderes. Sería fascinante así, ¿no? Ayer tuvimos una reunión de líderes acá, creo que habían, no sé si eran 180, 200 líderes, pero hagamos cuenta que ahora sí todos son líderes, ¿ok? Como pastor, hermano querido, necesito nuevos obreros a los cuales le voy a delegar una nueva responsabilidad mucho mayor que la que tienen en el día de hoy. Y supongamos que yo les hago ponerse de pie a esos obreros que ya están trabajando en un área, pero que yo ahora quiero darles y delegarles una responsabilidad mucho mayor que la que tienen. Y les pongo de pie y les pregunto: ¿cuál es su discípulo que tiene preparado
para su reemplazo. ¿Cuál es su discípulo que tiene preparado para su reemplazo? Si yo lo saco ahí de encargado, ¿quién va a quedar ahí? No sé. Tengo que saberlo yo. No, usted es el que tiene que preparar a alguien. Cuando usted venga a pedir un receso a su líder de grupo o al pastor, porque él es el que ve todo eso, usted tiene que tener a alguien preparado en ese lugar. Y si no, no se atreva a pedir receso. Jesús, antes de irse, ¿qué hizo? Preparó, discipuló, guió, enseñó, capacitó, orientó, dirigió y todo lo que pueda ponerle allí a sus discípulos. Y eran 12, se perdió uno, quedaron 11, pero ellos alcanzaron al mundo entero con el evangelio porque Jesús los había preparado. Ahora, esto que estoy diciendo no es nuevo. Hace años, hermano querido, que lo he pedido. Y deberíamos tomarlo en serio. ¿Te has preguntado qué va a pasar ahora que la televisión va a llegar a todas las comunas de nuestra región? Son 21 comunas. Imagínate un templo Bethesda en cada una de esas comunas. ¿Cuáles son las comunas, pastor? ¿Cuáles son las comunas, pastor? Copquecura, Coelemu, Ningüe, Portezuelo, Quirigüe, Ranquil, Trehuaco, Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, San Ignacio, Yungay, San Carlos, Ñiquén y San Fabián. Un templo Bethesda en cada lugar. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es pedirle urgentemente al Señor que te dé la visión que tiene tu pastor para que puedas preparar discípulos. Dios tiene que despertar a través de su Espíritu Santo a hombres que se duelan al ver las multitudes perderse, que sientan el dolor, la compasión que tuvo Jesús al ver tantas personas desamparadas como ovejas sin pastor. Hoy es el culto ministerial, así que cada encargado debe irse con una tremenda tarea. Deben surgir discípulos, nuevos líderes. Deben citarlos, seleccionarlos, y a propósito tienen que hacerlo para que haya nuevos servidores en la obra del Señor. No olvides que Jesús fue el que llamó. Las multitudes vinieron tras él, pero Jesús llamó a sus discípulos. O sea, tú no esperes que los discípulos te sigan a ti. No, tú tienes que llamarlos. Sígueme. ¿Me estás escuchando? No se quedó sentado esperando que ellos llegaran. Él los buscó. Los encontró a unos pescando, a otros en la mesa de los impuestos, y a otro por aquí, otro por allá, y los llamó. Si eres un cristiano maduro que amas esta obra, deberías entrar en un tiempo de oración para que Dios te guíe a quién puedes tomar para discipular. Yo te puedo asegurar que si lo haces en muy poco tiempo vas a tener a alguien a tu lado queriendo aprender a ser discípulo de Cristo. Ahora, si quieres saber cómo empezar a mentorear a un nuevo líder, comienza como Jesús, con la oración. Ora con él. Ora con él. Ora con él. Ora con él.
a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, al horario que puedas, ora con Él. Nuestro Señor Jesús identificó a cada uno de los hombres a los cuales iba a llamar. Eran individuos muy diferentes cada uno de ellos, pero Él vio el potencial en estos hombres. Él vio que podían ser discipulados y, por supuesto, con mucho entrenamiento, con mucha enseñanza, aquellas deficiencias humanas fueron disminuidas a tal extremo que hasta los más tímidos, los más temerosos, llegaron a ser hombres valientes y decididos, tanto así que aún sus enemigos reconocían que habían estado con Jesús. Recuerda lo que dice en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, para mentorear a la iglesia como nuestro maestro lo hizo, como nuestro Señor Jesús, debemos ser capaces, hermano querido, de identificar a aquellos que tienen potencial de liderazgo. Tenemos que ver de antemano de qué son capaces, dándoles responsabilidades pequeñas y subiendo el nivel de la responsabilidad para, por supuesto, llegar a ser grandes servidores de la obra de Dios. Jesús sabía en lo que estaba inmerso como mentor de líderes y tratando de llevar a esos discípulos al nivel que Él quería que tuvieran. Y esto era por una razón: porque no estaba haciendo discípulos solamente, estaba haciendo hacedores de discípulos. Y eso es lo que debemos llegar a ser nosotros. En lo que reporta Mateo acerca de la gran comisión, cuando el Señor Jesús había resucitado, Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nótese que la misión o en la comisión, por supuesto, no es que primero todos vayan, pues ciertamente iremos, es una realidad. O sea, hemos recibido el perdón y vamos a decirle a otros que ellos también pueden ser perdonados. Hemos sido liberados del pecado, de las garras del maligno pecado. Y por supuesto vamos a decirle a otros cómo pueden ser librados también del pecado. Nosotros hemos recibido el don de la vida eterna y nos sentimos impulsados para ir a todo el mundo y decirle a otros cómo ellos pueden también recibir el don de la vida eterna. O sea, hemos escuchado las buenas noticias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esparcirlas. Pero conforme vamos exactamente, como lo podría decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hacer discípulos. Ese es el verbo principal en la gran comisión de Jesús. Él indica que hay tres movimientos en el hacer discípulos: es ir, bautizar y enseñar. Ir es más que una suposición, es un perseguir continuo. Para ser como Jesús, entonces debemos reconocer que hemos sido enviados tal como Él fue enviado. Cuando Jesús oró al Padre, y en Juan 17:18, Él dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hablando de los discípulos. Los creyentes de este tiempo también están incluidos en la oración que Jesús hizo. Mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Jesús sabía que esos discípulos que Él había preparado iban a ir y llevar el evangelio para que otros también le conocieran.
En otras palabras, de la manera en que Jesús fue enviado por Dios en una misión para reclamar su creación, para salvar al pueblo, para salvar al mundo, para hacer discípulos, para establecer su reino, nosotros también como seguidores de Cristo hemos sido igualmente enviados con esa misión. Hacer discípulos que hacen discípulos. Tú eres hoy un discípulo, mañana serás un hacedor de discípulos. No sé si me entiendes. Tú eres discipulado hoy, mañana serás el que discipula a otro. Recibes de gracia das lo que has recibido. O sea, no se da sin una búsqueda intencional el hacer discípulos. Buscar a los perdidos es una cosa importante. Discipular a los que ya son encontrados, discipular a los que ya son salvados y enviarlos luego de eso entonces a que ellos también hagan otros discípulos. ¿Sabe? El apóstol Pablo entendió el concepto, lo comprendió perfectamente. Le dice a su mentoreado Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, está traspasándole exactamente lo mismo. Timoteo, tú fuiste mi discípulo, ahora tú lo que aprendiste, traspásaselo a otros para que ellos también sean idóneos y se lo enseñen a otros. Nótese la continuidad de la intención de equipar líderes. Jesús equipó a Pablo, porque lógicamente Pablo se convirtió cuando Jesús apareció camino a Damasco. Pablo discipuló a Timoteo, y Timoteo a la gente confiable, y la gente confiable a otros. Ese es el proceso. Entonces eso es decir, tú eres un discípulo y luego te transformas en un discipulador. Entonces la pregunta es: ¿a quién estás discipulando? ¿A quién le estás enseñando? Luego está lo otro, es bautizar. Otro aspecto importante de hacer discípulos es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre del Dios Trino, hermanos queridos, es señal de la purificación de nuestros pecados. También es una señal de membresía en el pueblo de Dios, la iglesia. Hacer discípulos toma lugar en el contexto de la familia de Dios. Hay muchos parámetros aquí, y muchos parámetros que han sido propuestos para identificar a una iglesia exitosa. Hoy día, si tú le preguntas a alguna iglesia o a algún hermano que vaya a alguna iglesia si tienen éxito en lo que están haciendo, él te dirá que sí. ¿Y cuáles son los parámetros que él mide? Bueno, la cantidad de miembros que tienen, nos va bien. Los edificios impresionantes que tienen. Mira qué bueno. Y los presupuestos grandes que manejan. Para ellos pareciera que eso es el éxito. La iglesia puede tener todos estos requisitos, claro que sí. Puede tener muchos miembros, puede tener grandes templos, puede gastar grandes cantidades de dinero por llevar el evangelio, pero aún así, hermano querido, si no produce discípulos ni levanta líderes que hagan discípulos, no es exitosa de acuerdo a la gran comisión. ¿Cuántas iglesias fallan en esta prueba? Si nuestra iglesia no está produciendo discípulos, está fallando. ¿Me sigues en esto, por favor? Si nuestra iglesia no está produciendo discípulos, está fallando. O sea, no es tan saludable como se puede decir. Si usted como líder no está mentoreando discípulos, no está cumpliendo su llamado. Mira lo otro, la enseñanza. Voy a leerte la gran comisión. Yo creo que la hemos leído un montón de veces. Seguramente el versículo va a aparecer allí. Quiero que ustedes se den cuenta al leer de la gran comisión lo que falta aquí. Ustedes me van a decir lo que falta en esta lectura que yo voy a hacer. Escúcheme claramente y usted me dice qué es lo que falta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué falta ahí? Usted se pregunta, ¿qué falta? ¿Dónde está el versículo antes? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta en ese versículo? ¿Sabes lo que falta? Obedecerlo. Todos lo sabemos, todo lo hemos leído, todo lo hemos predicado, lo hemos hablado, pero ¿sabes lo que falta? Obedecerlo. Él quiere que les enseñemos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Los discípulos son obedientes, obedecen. ¿Sabe? Por mucho tiempo hemos creído que si rellenamos, no sé si el término correcto, o llenamos la cabeza de la gente con información cristiana, ellos actuarán cristianamente. Pensamos que si llenamos la cabeza de la gente con información cristiana, la gente va a actuar cristianamente. Después, por supuesto, nos desilusionamos cuando no lo hacen. Jesús sabía que no era suficiente enseñar a la gente todos los mandamientos de Dios. ¿Debemos hacerlo? Claro que sí, pero no es suficiente. Debemos tutorear a la gente para que viva conforme a la voluntad de Dios. O sea, no tan solo enseñarles, sino preocuparnos de que vivan conforme a la voluntad de Dios. Hacer discípulos y mentorear no son asuntos de información, sino de formación. No es entregarles información, sino es formarlos como discípulos. Tú vienes a la iglesia y recibes información. Te vas a la casa y sigues viviendo como siempre has vivido. Pero si quieres ser un discípulo, entonces no tan solo te vamos a entregar información, sino que vamos a ver y vamos a observar y vamos a procurar estar allí para ver si realmente vives conforme a lo que se te ha enseñado. No es suficiente educar a la gente diciéndole lo que Dios quiere que ellos hagan. Tenemos que inculcarlos en cómo hacerlo. Hoy día la mayor parte de las iglesias enseña la escritura, la palabra, diciéndoles por supuesto lo que el Dios quiere. Pero ¿quién se preocupa de inculcar a esa gente para que lo haga realmente? Todos sabemos que mentir es pecado. ¿Cuántos saben que mentir es pecado? Pero sigues mintiendo. Todos sabemos que robar es pecado, sea millones o sea un peso. Robar es pecado, todos lo sabemos. Seguimos robando. ¿Quién se preocupa entonces de inculcar a esa gente para que viva conforme a la voluntad de Dios? Esto es un asunto de comportamiento, no simplemente de creencia. Es de acción, no de intenciones. Que yo quería, yo iba. Esa cuestión es increíble como hoy día los cristianos se excusan. Es que yo iba, no, es que yo iba. No. Esto no es de intención, esto es de acción. Como lo he enseñado en otros mensajes, el soldado cuando va a la guerra, el soldado no analiza la orden, el soldado la obedece. Entonces necesitamos apuntar más al corazón que a la mente. Hay que ir al corazón de la gente y decirle: esto es lo que Dios quiere. La vida de discipulado es entonces una vida de obediencia. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿hasta dónde se extiende esa obediencia? La escritura dice: todo lo que os mandé. Todo lo que os mandé. ¿Qué es lo que incluye eso? Todo abarca cada aspecto del gran mandamiento. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo y gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el círculo se completa cuando agregamos nosotros a ser discípulos a este mandamiento.
Si nosotros entendemos esto, entonces podríamos comenzar a ver algo extraordinario en la vida de la iglesia. Si usted no está haciendo discípulos, usted no está cumpliendo con todo lo que Jesús ordenó. Si usted no está preparando a la siguiente generación de líderes, estaremos en problemas. Ya nos estamos poniendo viejos. No me mire así, yo ya estoy viejo. Usted está joven. Levante la mano los jóvenes, menos de 30 años aquí, por favor. Menos de 30 años, 30 años para abajo, 30 años para abajo. Gózate, hermano querido, mira la edad que tienes, extraordinario. Menos de 40 ahora, menos de 40. Mire cómo están. Oh, aleluya. No voy a marcar los de 50 para arriba porque es una vergüenza. Entonces, si no hacemos discípulos hoy, estaremos en problemas. La próxima generación será peor que la nuestra. Ahora, ¿quién está a la altura de semejante desafío, no? La gran comisión nos da el aliento requerido y Jesús nos recuerda constantemente: aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, así como los apóstoles fueron mentoreados a través de su constante exposición, ellos vieron a Jesús en persona, lo conocieron, experimentaron la vida de Jesús. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo a hacer exactamente lo mismo y enseñarle a nuestros hermanos, no tan solo en palabras, sino en hechos, en acciones, en testimonio, en vida, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Así también otros reconocerán que Jesús está con nosotros. Entonces, al observar estos detalles, vemos que el llamado de Jesús, ese llamado de venid, el que hace, por supuesto, a los hombres, se lo hace a aquellos que ya habían conocido a Jesús. Y se lo hace a aquellos los cuales Él había identificado con Él y que de alguna manera ellos sabían que Él era el Mesías. Él llama a esos hombres no el primer día de su ministerio, los llama después de observar a esos hombres. Hermano querido, la vida eterna y la salvación no se mencionan en la invitación que Jesús hace. Es claro que Jesús está invitando a hacerse sus discípulos a hombres que ya conocen aquello, que creyeron en Él, que le aceptaron, por decirlo así, y que entienden qué es lo que Jesús está ofreciendo. Para estos hombres entonces, que en su mayoría eran pescadores, esto significaba un compromiso de dejarlo todo. No era un asunto espontáneo del momento, no era una tarde, no era un día, no eran 2 días, no era una semana, no era un mes. Era por toda la vida. En Mateo capítulo 19, versículos 27 al 29, mira lo que sale aquí, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es como dice, ¿qué ganaremos con esto? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué estaba diciéndoles aquí el Señor? Estaba llamando a sus discípulos a servirles. Y no era un tiempo, era por toda la vida. Ellos estuvieron dispuestos a todo. La pregunta que te hago hoy: ¿qué estás dispuesto a dejar tú?
¿Y qué si esta tarde la estuviste pensando si venías o no venías? Estuviste en vilo de no venir. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú? Los discípulos lo dejaron todo porque era necesario reorientar el propósito de sus vidas para aceptar la nueva vida que Jesús les daría como maestro de sus vidas. O sea, necesitaban dejar de pensar como pescadores y comenzar a pensar como Cristo. Tener la visión de Cristo. Déjame cerrar con este mensaje, terminar con él. Si el afán que tenemos hoy es de que Dios nos bendiga, discúlpame, no quiero ofenderte, no quiero tampoco hacerte sentir mal. ¿Consideras por un momento que tienes la misma visión que yo tengo de esto? Quizás te falte acercarte un poco más a tu pastor. Tal vez tengas que dejar de trabajar un día para salir conmigo ese día. ¿Será mucho lo que te estoy pidiendo? Porque de pronto hay gente que dice: yo no sé lo que hace el pastor, no tengo idea, yo lo veo predicar arriba, pero no sé lo que hace. Sería bueno que dejaras de trabajar un día y me acompañaras todo un día, para que sepas lo que es el llamado de Dios cuando Él nos llama a dejarlo todo. El llamado al discipulado es costoso e invita a los creyentes a tomar el propósito de Dios para sus vidas. Esto involucra, por supuesto, un crecimiento, involucra servicio de por vida en base al compromiso que hacemos con Él. A través del ministerio de Cristo y a través de su ministerio, Jesús continuamente reta a sus discípulos, los desafía a tomar compromisos más serios de seguirle. Recuerden a Andrés, recuerden a Pedro, recuerden a Santiago, a Juan. Ellos podían creer en Jesucristo y continuar siendo pescadores, o ellos podían dar un giro a sus vidas y comprometerse a seguir el llamado de Jesucristo y convertirse en pescadores de hombres. Mira a Mateo, cobrador de impuestos, en la mesa de los impuestos. Le iba bien a Mateo, extraordinariamente bien. Pero el Señor se para frente a él y él pensaba que le iba a pagar los impuestos. Jesús lo mira y le dice: sígueme, y se va. Algo le pasó a Mateo, que dejó todo allí. Dejó la mesa de los impuestos, el dinero, dejó todo y siguió a Jesús. La invitación, hermano querido, a convertirse en un discípulo, a seguir a Jesús como maestro, supone que alguien ya ha llegado a conocer a Jesús como Salvador. O sea, el Señor va a llamar a quienes a ser discípulos: aquellos que ya le conocen como Salvador, a la multitud. Esta multitud, esta es la multitud. Tú dices: no, es que no hay tantos, no importa, esta es una multitud. Jesús dice: tengo aquí entre medio a los 70. Mira, de nuevo dice: no, no son 70, son 12. Tengo 12. Wow. Me quedo con 3. Y tú puedes pensar y decir: no, Dios no hace excepción de personas. No, no lo hace, la salvación no. Pero Él quiere llamar a personas que se decidan a servirle. En la salvación, hermano querido, una persona llega a entender que Jesús salva de los pecados a cada persona y les da vida eterna como un regalo gratuito. La salvación y perdón de pecados es un regalo gratuito, no te cuesta nada a ti.
Pero en el discipulado una persona entiende que puede responder al llamado de Dios de la gracia, por esa gracia que le salvó, al dedicar su vida a seguir a Jesús con un nuevo propósito. Pero aunque la salvación es gratuita, el discipulado tiene un costo. Por eso el Señor le dice allí: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El encuentro de Jesús con los pecadores y el encuentro de Jesús con cada hombre y mujer, y pongo allí también a los pescadores que estaban allí en el mar de Galilea, nos muestra que los creyentes son llamados a convertirse en discípulos. El propósito de Dios es que hayan cada vez más discípulos. Saca la cuenta en esto. Jesús era uno, discipuló a 12. Ellos discipularon a otros. Y voy a poner solamente esa cuenta. Supongamos que los 12 discipularon a 12. 12 por 12. 12 por 12. 144. 144 por 144. Mira, sigue multiplicando y te vas a dar cuenta cuántos discípulos pueden ser alcanzados. Ese es el deseo de Dios. Hoy Jesús sigue llamando a gente común para hacer un trabajo extraordinario. Ninguno de los discípulos de Jesús del primer siglo pertenecía a la élite de la sociedad de Galilea. Dios a menudo, y lo digo así, elige hacer grandes cosas por medio de personas comunes y corrientes. Dios no está llamando celebridades, ni tampoco a personas influyentes de este mundo. Dios llama a gente común y corriente y les da un potencial extraordinario que va incluso más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Mi pregunta al cerrar este mensaje en esta noche es: ¿tú responderás a este llamado? ¿O solo eres un pasajero en esto? Un observador, un turista, una persona que solo viene de casualidad. ¿Tú responderás a este llamado? Porque Él sigue llamando. En el año 1992 Él me llamó. Hasta el momento yo predicaba, ministraba, era evangelista y podía servirle esporádicamente cuando los tiempos me daban, y trabajaba. Pero en ese año Él me llamó a dejarlo todo. Era el mejor momento de mi vida laboral y había que tomar una decisión. Cuando Él te llama, tú no sabes lo que viene el día de mañana, no sabes lo que va a ocurrir el siguiente mes, no sabes qué va a venir el próximo año, los años venideros, tú no sabes. Él no te llama y te dice: no te preocupes, yo te voy a sustentar, te voy a dar el dinero, te voy a dar una mensualidad, te voy a cubrir, te voy a suplir, te voy a sostener. No te dice eso. Él te llama, solo te llama. Y lo único que pude hacer fue aceptar ese llamado. Pero tal como le dijo a sus discípulos, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos, esposa, casa por mí, que no reciba 100 veces más. Dios es un Dios fiel. Pero mi pregunta es si tú responderás al llamado que Él te hace, porque esto es serio. Se requiere entender lo que Dios te está llamando a hacer. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Ponte de pie, mi hermano.
Quiero orar en esta noche por aquellos que han oído este mensaje y han entendido lo que Dios les ha hablado. Puede que hoy sea solamente un simple hermano y dices: es que yo no soy nadie aquí, yo llegué recién, pero conozco al Señor, amo al Señor. Y quizás necesitas ser discipulado. Pues bien, el llamado también es para ti. Porque si necesitas ser discipulado, alguien te discipulará. Y vas a tener que ser obediente y sujeto para ese discipulado. Y cuando estés preparado, tú serás el discipulador de otros. Y Dios usará tu vida para bendecir a otros. Por lo tanto, el llamado es para todos. El asunto es aceptarlo. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana contigo? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar la otra semana? No lo sé. ¿Qué va a ocurrir el otro mes? No lo sé. Ni siquiera sabemos si estaremos aquí sobre esta tierra. Lo único que sé que mientras respire y mientras pueda hablar, contaré las gratas nuevas. Hablaré de Cristo, ministraré el corazón de alguien, le mostraré a Jesús a alguien, porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y discipularemos a quienes tengan la capacidad para poder servir al Señor y aún más tengan el deseo de servir a Dios. Por lo tanto, este llamado es para ti. Si tú lo aceptas, ven aquí al altar, por favor, ponte de pie aquí adelante mientras el grupo canta. Y oraremos por ti en esta noche, esperando que Dios te ayude, te guíe, te dirija y pueda Dios usarte en el futuro que Él tenga ya planificado. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.